Cambiar el azul por el verde. El campo, ese gran desconocido, se está convirtiendo en un auténtico filón y empieza, ya era hora, a ocupar el lugar que se merecen nuestras preferencias. La oferta en nuestra comunidad es, además de magnífica, una de las más baratas y, sobre todo, la mejor en relación calidad-precio. El turista rural nunca olvidará su compromiso de verdad con la naturaleza. Existen cerca de un centenar de posibilidades a elegir para pasar unos días en plena naturaleza. Aunque todavía en fase de expansión, el turismo rural en la Comunidad Valenciana está más desarrollado en su oferta de alojamiento en Castellón que en el resto de provincias. Y dentro de esta zona, las comarcas del Maestrazgo y del Alto Palancia son las que cuentan con mayor dotación de casas dentro de los pueblos y masías en los campos. Aquí tenemos un fuerte componente de turismo de playa, pero quizás eso hace que el valenciano pues tenga también ganas de cambiar, tenga ganas de ver otras cosas. Y aunque en la Comunidad Valenciana el turismo rural no está muy desarrollado comparado con otras comunidades españolas, sí que sale el turista valenciano hacia las zonas que hay en la Comunidad Valenciana y hacia otras, eso está registrado. Los precios oscilan alrededor de las 1.500 pesetas por persona y de unas 8.000 por toda una vivienda al día. Todos los servicios de alojamiento están incluidos, además de una asistencia para realizar actividades complementarias en la zona como senderismo, paseos en bicicleta, excursiones a caballo o visitas de tipo cultural. Se alquila todo, ¿no? Digamos, hay gente que prefiere el pueblo, hay gente que prefiere el campo. También es curioso, depende un poco de las épocas. En verano la gente parece que demande más estar en el pueblo. En otras fechas, por ejemplo en Pascua, la gente solicita mucho las masías. Juanma y Noemí vienen de Castellón. Han decidido pasar una semana en una masía, apenas a 50 kilómetros de su casa, pero el ambiente que les rodea cambia de forma radical. Porque venimos de una ciudad y entonces aquí estás en el campo y se está muy tranquilo y bueno, y dispones de una casa y tienes todo tipo de comodidades igual que si estuvieses en la tuya propia. Su incidencia es importante. El turismo rural está conteniendo el éxodo de población hacia las ciudades en pequeños municipios. Además, posee un componente que lo diferencia de otras actividades turísticas convencionales, el compromiso con la naturaleza.